Hola, mi nombre es Aldo Antonio Elliot Segura. Soy abogado, titulado y colegiado, egresado de la Universidad de Lima, máster en Informática y Derecho, con maestría en Gestión Pública. Soy fedatario juramentado con especialización en informática, asesor, consultor y catedrático universitario en diversas especialidades. Si has decidido optar el título de abogado a través de un expediente de derechos del consumidor, tienes que tomar en cuenta estos tres consejos. Primero, deberás identificar cuál es la materia controvertida, es decir, si el caso está vinculado con una falta de idoneidad, una falta de información o una discriminación en el consumo. Segundo, deberás verificar cuáles son las normas que están vinculadas con el expediente, como la Constitución Política del Perú, la ley 29571, que es la ley que protege los derechos del consumidor, la ley 27444, que es la ley que regula el proceso contencioso administrativo, la ley 27584, que es la ley que regula los procesos contenciosos administrativos, así como el Código Procesal Civil y el Código Civil. Y por último, deberás entender el caso como si te sucediera a ti, para que seas capaz de explicarlo incluso a alguien que no sabe de derecho. Estas son claves para que tengas éxito en tu grado. La ley 29571, la ley que protege los derechos del consumidor, establece tres acepciones al concepto de consumidor. El primero de ellos dice que es consumidor toda persona natural o jurídica que adquiere, usa o disfruta como destinatario final un bien o un servicio en beneficio propio, familiar o social. El segundo concepto está vinculado al de microempresario, el que también se podrá considerar como consumidor siempre y cuando cumpla dos condiciones. La primera es que se encuentre en una situación de asimetría informativa y la segunda es que el bien o el servicio que adquiera no forme parte del giro del negocio. Y la tercera acepción está vinculado a una duda. En ese caso, se considerará consumidor aquel que adquiere o usa o disfruta y está vinculado a un tipo de bienes o servicios denominados de uso mixto. Indecopy protege los derechos del consumidor a través de procedimientos administrativos. Un ciudadano que ve vulnerados sus derechos del consumidor puede presentar una denuncia ante Indecopy y ésta se puede tramitar a través de dos vías. Una vía sumarísima, en el cual van a ir aquellos bienes o servicios cuyo valor no superen las 3 UITs, y una vía ordinaria, en los cuales serán vinculados aquellos bienes o servicios que han tenido un valor mayor a estas 3 UIT. Asimismo, Indecopy va a poder establecer medidas administrativas, como son medidas cautelares o medidas correctivas, a fin de poder ver resarcido los derechos que han sido vulnerados y que también se realicen actos que no permitan que la infracción vuelva a ocasionarse. Los organismos reguladores son entidades que están vinculados con los servicios públicos, que son aquellas actividades que sirven para satisfacer necesidades fundamentales de interés público. En el Perú existen cuatro grandes organismos reguladores: el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, o SINERMIN; el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, o SIPTEL; el Organismo Supervisor en Inversión de Infraestructura de Transporte de Uso Público, o SITRAN; y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS. Para saber el concepto de calidad, pues basta con ir al diccionario de la Real Academia Española, la cual establece que estas son las características o propiedades inherentes a una cosa. Si esto lo comparamos con lo que establece la Ley 29571, descubriremos que en el artículo 20 se señala que las garantías son las características o condiciones de los bienes y servicios. Por lo tanto, podríamos decir que el concepto de calidad está inmerso en el concepto de garantías establecido en el Código de Consumo. Por otra parte,
La idoneidad va a ser esa correspondencia entre lo que el consumidor espera de un bien o de un servicio y lo que efectivamente recibe de todo proveedor, lo que dependerá en gran medida de la información que el proveedor brinde a un consumidor respecto a estos bienes o servicios. El procedimiento administrativo sancionador se inicia con la correcta notificación de aquella resolución que admite la denuncia por vulneración a los derechos del consumidor. La Ley 29571 no establece a qué tipo de consumidor protege específicamente. Sin embargo, podemos decir que el Indecopi ha dejado entrever en muchas de sus resoluciones que protege a un consumidor razonable, que es aquel que se informa respecto del bien o del servicio antes de adquirirlo en el mercado. Sin embargo, debemos precisar que la doctrina establece otros tipos de consumidores, como el consumidor medio u ordinario, el consumista o el consumerista. El consumidor medio u ordinario es aquel que, contrariamente al razonable, no se informa necesariamente de todas las características o condiciones del bien o del servicio. El consumista va a ser aquel que va a adquirir bienes o servicios de manera compulsiva. Y el consumidor consumerista va a ser aquel que va a adquirir bienes o servicios de manera responsable. Por ejemplo, pensando en que otros consumidores deben de adquirir los mismos bienes o servicios para satisfacer necesidades.